por favor. Listo, chicos. Buenas noches. Vamos a empezar ya. Bueno, si se escucha todo claro, en buena hora ya. A ver, empecemos, chicos, ya como cada clase que hacemos estos repasos, más que todo es para revisar ciertos puntos, ciertos datos de ciertas preguntas que han venido, ¿no? Entonces, a mí me corresponde hacer las preguntas del 2020. Ya a Sergio Zavala le corresponde hacer lo que es del 2019, ¿no? Bueno, sin más preámbulo empezamos ya, chicos. Estén atentos, por favor. Mira, en cada clase siempre trato de hacer un pequeño énfasis con estos datos de las Medellín Pepas, ¿no? Aquí te planteo preguntas, ya preguntas que han venido en diferentes exámenes ajenos al año 2020. ¿Pero con qué fin? De que te des cuenta que hay preguntas que se repiten con respecto a los temas que ya hemos venido revisando, o sea, con respecto a las preguntas que ya hemos ido revisando. Entonces, esta pregunta es del 2019, no voy a entrar a mucho detalle porque eso lo van a resolver en su debido momento, sino para que te des cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Se escucha abajo? A ver, confirmen. Ahí escuchan mejor. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Hola? Mm, ya creo que ya se escucha mejor. Ya, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Para continuar. Ya. ¿Sí me escuchan? Hola. Ya bueno. Entonces, esta pregunta ya la van a desarrollar en su debido momento con tranquilidad, ¿no? Pero más que todo para darte énfasis, cómo puedes resolver estas preguntas con haber escuchado las preguntas previas que ya hemos resuelto. Mira, nos dicen, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para infección puerperal?
Entonces, si tú estuviste en la clase o escuchaste esta clase de la pregunta número 23 del área de obstetricia, ya que también está en el canal de YouTube, yo te di un montón de factores de riesgo para lo que es de infección puerperal, ¿no? Sobre todo endometritis puerperal. Y de todos esos factores de riesgo que están acá, y yo te lo resalté con color azul, que está acá. Te puse cesárea. La cesárea, chicos, es el factor de riesgo más importante para infección puerperal. Como ves acá en la imagen, las probabilidades de que una paciente haga infección puerperal tras una cesárea o una infección tras una cesárea es elevado, ¿no? El porcentaje, si no mal recuerdo, es del 5 al 10%, algunos llegan hasta 15%, ¿ya? 15% más o menos es el riesgo. O sea, no quiere decir que todos los que hagan cesárea van a hacer infección puerperal, sino que hay un riesgo, ¿ya? Por la contaminación del útero que puede haber al hacerse el corte, ¿no? Entonces, aparte de esa infección puerperal, puede haber mayor estancia hospitalaria, no mayor dolor en el sitio operatorio. Muchas veces no se hace el alojamiento en conjunto debido, o tampoco no se hace el contacto piel a piel, que dura 60 minutos en este caso, para que pueda lactar el bebé, ¿no? Después que ha nacido. Entonces, este factor de riesgo es el más importante, infección puerperal. Pueden ver múltiples, ¿ya? Como incluso el parto domiciliario, que es un factor de riesgo también, que se está viendo con mayor frecuencia, ¿no? O que se ve con frecuencia, sobre todo en hospitales de segundo, primer nivel, ¿no? A veces llegan estos pacientes, las mamitas llegan con el bebé en brazos y dicen, quiero que vacunen a mi bebé. ¿Y por qué? Porque ha dado su parto en el domicilio. Pero toda gestante, o bueno, toda puérpera que llega con su bebé en brazos y quiere que lo vacune y ha sido el parto domiciliario, tiene que ser hospitalizada. Y el bebé tiene que hacerse su atención del recién nacido también, ¿no? Darle su profilaxis, su vitamina K, su profilaxis ocular, ¿no? Etcétera. Entonces, esta pregunta ya lo hemos revisado en detalle en la pregunta número 23, sino que tú ya lo que deberías hacer es ya ir revisando preguntas de los últimos años, ¿no? 2019, 2020, incluso del ENAN, del extraordinario. Ya, en algún momento resolveremos preguntas del resultado 2021. Aún no tengo las preguntas, pero si es que alguien lo tiene por ahí, las preguntas lo comparte en el grupo, ¿no? Listo. Entonces, más que todo, ese es el dato o la pepita que podría darte de esta pregunta, ¿no? No se preocupen, chicos, que esta pregunta del 2019 lo van a desarrollar con más detalle, ¿no? Lo van a profundizar más. Pero con ese datito tú ya pudiste haber respondido esta pregunta. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ya, varón de 27 años, de 70 kilos, sufre quemadura de fuego con el 40% de superficie corporal se ha quemado. Entonces, nosotros ya hemos revisado la clase de quemaduras o una pregunta de quemaduras en las clases previas, ¿ya? Y también, al haber escuchado esa pregunta, pues de saber responder esta pregunta, ¿no? Esta incógnita que te están planteando acá, mira, dice que también tiene presión de 90-60, está abajo, tiene la hipotensión, hay frecuencia cardíaca elevada, taquicardia, saturación de oxígeno normal y hay una quemadura de segundo y tercer grado en ambos miembros superiores, miembro inferior izquierdo, así como la tercera parte de la cara y el cuello. Bueno, dice, según la fórmula de Parkland, ¿cuál es el volumen de cristaloides de solución salina fisiológica, ya, que debes transfundir durante las primeras 8 horas? Entonces, yo que te dije también, si tú te vas a la pregunta número 31, ya hablamos de un temita de quemaduras. Y te di bastantes datos ahí, bastantes, ya, bastantes datos. Pero una de las diapositivas que pudimos rescatar es esta, ¿no? Bueno, se ve un poquito pequeño, pero a ver, aquí en la fórmula de Parkland en adultos, yo te señalé, incluso te dije, puedes ponerle pausa en el video. La fórmula es de 4 mililitros kilogramo por superficie corporal. Entonces, eso se usa para quemaduras, ¿ya? Quemaduras de fuego, ¿ya? Porque quemaduras eléctricas cambian la fórmula, ¿no? Ya, pero en quemaduras por fuego, ya por llama, usa la fórmula de 4
mililitros por kilogramo por superficie corporal, ¿no? O por porcentaje de superficie corporal. Entonces, 4, ¿por cuánto sería? A ver, vamos acá, vamos viendo, ¿ya? 4 viene a ser mililitros multiplicado por el peso, que vendría a ser 70, ¿no? Pero dicen que acá es 70 kilogramos. Y tiene una superficie corporal quemada de 40. ¿Cuánto sale eso, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto sale esa multiplicación? Vamos, chicos, ¿cuánto sale esa multiplicación? ¿Tienen calculadora a la mano? ¿Cuánto sale 7? Perdón, 4 por 70 por 40. Ya sale 112, o bueno, 11.200, ¿no? Estoy hablando. 11.200. Ya, listo. 11.200. Ahora, yo que te dije en la clase pasada, y que también está aquí, y aquí lo puedes leer, dice, la primera mitad del volumen tienes que pasarlo ya en 8 horas. Y la segunda otra mitad del volumen, ya del volumen total, ¿ah? Tienes que pasarlo en las 16 horas. Entonces, si yo te digo, la primera mitad, lo que te están preguntando, tienes que pasarlo en 8 horas, ¿cuánto sería la mitad de 11.200? ¿Cuánto es 11.200 entre 2? ¿Mm? ¿Cuánto es 11.200 entre 2? 5.600, ¿no? Entonces, la clave aquí, sin más preámbulos, sin más vueltas que dar, es 5.600. Entonces, tú al haber escuchado la pregunta número 31, pudiste haber respondido esta pregunta del 2019, ¿no? Con sus respectivas fórmulas, ¿no? No se preocupen, chicos, que las clases están grabadas, están en el canal de YouTube y todas las preguntas o todas las clases se van subiendo al canal de YouTube. ¿Ya? Ahí lo van a poder ver con mayor calma, le ponen pausa, toman apuntes. La idea es que ahorita estén atentos. Chicos, entonces sigamos. Entonces, eso sería todo, ¿no? En las primeras 8 horas, lo que te están preguntando, ¿cuánto pasarías? 5.600. ¿Y qué vas a dar? Solución salina fisiológica, los cristaloides, que vendría a ser el cloruro del sodio al 0.9% por 1000 cc que viene el frasco. ¿Ya? Y si te preguntan cuánto de volumen hubiera sido las 16 horas posteriores, 5.600, la otra mitad. Listo, chicos. Entonces, creo que hasta ahí vamos bien. ¿Ya? No entro en detalle a hablar de quemaduras y todo eso porque ya lo hemos visto en una pregunta previa, ¿ya? En la pregunta número 31 lo pueden ver en el canal de YouTube y ahí hablamos a más detalle, ¿ya? Listo. Otra pregunta, ¿ya? Otra pregunta. Dice, adolescente, quien luego de la pérdida de su madre, mira, el antecedente de muerte de un familiar, nos dicen, queda con sentimientos de culpa, no puede dormir y se ha aislado. ¿Cuál de los siguientes riesgos con mayor frecuencia tiene el paciente? Te lo dije también en la clase pasada. Estos sentimientos de culpa, de que la madre murió, que no puede dormir, siente que no puede haber hecho nada para que su mamá haya muerto, ¿no? Insomnio, se ha aislado, aislamiento social, y el antecedente de pérdida de madre, y encima es adolescente, y si encima dicen que es mujer, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? O los siguientes riesgos con mayor frecuencia que te puede traer estos, estos datos es que el paciente puede sufrir de depresión. Y si sufre de depresión, puede terminar suicidándose. Te lo dije, te lo dije. Ya, también. Ahí hablamos sobre depresión en la pregunta número 32. Te hablé
en una pregunta de psiquiatría te hablé que cuando un paciente tiene un cuadro clínico de depresión, ¿no? Por ejemplo, el desencadenante en este caso fue la muerte de la madre, ¿no? Entonces trae trastorno, o bueno, trae sentimientos de culpa, ¿no? El paciente se aísla, como dice ahí, ¿no? Se ha aislado, se aísla socialmente, ¿no? E incluso no puede dormir, tiene falta de energía, ¿ya? Entonces no puede concentrarse. Todos esos datos apuntan a un cuadro depresivo. Chicos, un dato que les vuelvo a decir, toda pregunta que venga de psiquiatría y ustedes vean un cuadro clínico así que te hablen de sentimientos de culpa, que no puede dormir, se ha aislado o ni siquiera se acuerdan qué marcar ahí, marquen depresión. La mayoría de preguntas que vienen de la parte de psiquiátrica, siempre la mayoría son depresión. Trastorno depresivo mayor, ¿ya? Entonces la depresión es un factor de riesgo para que el paciente pueda suicidarse, ¿no? Entonces, imagínate, eso se llama suicidio depresivo, ¿ya? Te van a preguntar, ¿cuál es la causa principal de suicidio? En este caso, en estos pacientes psiquiátricos, la depresión, ¿no? La principal causa del suicidio es la depresión, ¿ya? Entonces hablamos de suicidio depresivo cuando la causa de fondo fue un trastorno depresivo. Entonces, igualito, te vuelvo a repetir, estas preguntas lo puedes ver con mayor detalle y están grabados en la página de YouTube, ¿ya? Listo. ¿Qué otro más? Mírame, otra pregunta. ¿Ya, chicos? No se preocupen que ahorita vamos a resolver algunas preguntas del 2020, ¿ya? Sino que siempre hago este preámbulo para que ustedes se motiven a revisar las preguntas que están en el canal de YouTube, ¿no? Y compartirlos y verlos. Entonces, y que revisamos otras preguntas aparte del resultado del 2020, ¿no? Es como un plus, un extra. Por eso le he puesto Medichin Pepas, ¿no? Entonces, mira, dice acá, varón de 76 años, desde hace un año presenta dificultad para incorporarse. Para movilizarse también tiene dificultad y tiene temblor en manos, tiene temblor en manos. Ya está orientado en tiempo, espacio y persona, ya tiene tiempo. Bueno, está orientado en tiempo, espacio y persona y expresión facial fija, fases de tristeza, te lo dije también. Temblor en ambas manos que desaparece el movimiento, te lo dije también. Ya, el resto está normal. Ya, ¿cuál es el tratamiento de primera elección? Con todos esos datos, ¿en qué estás pensando, chicos? ¿En qué están pensando? Están pensando en una enfermedad de Parkinson. Y también vayan y revisen la pregunta número 33. También te di datos. Mira, ve, te di datos. Te dije temblor. Mira, ve, temblor en reposo. El paciente tiene temblor en manos. Ya. El temblor en ambas manos desaparece al movimiento. También te lo dije en esa pregunta. Puedes revisarlo. Ya. Eh, Tienes cierta, ¿cómo se dice? Expresión facial hipomímica fija, ¿no? También le llaman rostro de póker, ¿sí? Que lo hemos visto. También te di ese dato. Ya. Hay temblor, hay dificultad para incorporarse, ¿sí? Probablemente por la rigidez de la persona que pueda tener, incluso para movilizarse, entonces está rígido. Bradicinesia, ¿ya? Hay lentitud en los movimientos. Entonces tiene criterios para pensar en una enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces yo te dije, ¿cuáles son los tres o la triada clásica de enfermedad de Parkinson? Bradicinesia, lentitud de los movimientos, temblor en reposo, ¿no? Y que desaparece el movimiento y rigidez, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo puedes aprenderlos así, no? BTR, ¿sí? BTR. O para los que son creyentes, por así decirlo, o los que conocen acá la ciudad de Trujillo, aquí hay un lugar que se llama Bahía Rosa, ¿no? Si te acuerdas en buena hora. Entonces, ¿tú qué tienes que pensar? ¿Sí? Yo tengo que ir al Bahía Rosa. Entonces, T de temblor, la B de bradicinesia y la rosa de, ya, pues de rigidez, ¿sí? Entonces, es una forma como te acuerdas. Luego lo otro es rata, pues, ¿no? Rata, ¿sí? Rata, la R de rigidez, la A de cinesia o bradicinesia, como quieras llamarlo. Y
temblor, el T y la A de arrastrar los pies. Entonces también, te vuelvo a repetir, esto lo vimos en más detalle en la pregunta número 33, ¿ya? Lo vimos. Entonces, si tú ya tienes la sospecha diagnóstica de que es una enfermedad de ¿cómo se llama? De Parkinson, entonces ya sabes cuál es el tratamiento. Y acá puedes ver, mira, ve, expresión hipomímica, el pata no tiene expresión facial, ¿no? Facie de Popper, lo conocen, y toda la clínica que ya te he nombrado. Y yo te dije, para el tratamiento es levodopa. El tratamiento de elección o primero tratamiento es levodopa más carbidopa. La levodopa, ¿no? Ingresa a la sangre y ayuda a que haya mayor cantidad de dopamina. ¿Por qué? Porque en estas patologías la dopamina está disminuida. Recuerden que, que la sustancia negra, ¿no? Está alterada, por así decirlo, no hay dopamina. Entonces, la elección, dopamina. Y también puedes usar, ¿ya? Inhibidores de la dopamina descarboxilasa, como la carbidopa, ¿sí? La carbidopa. Porque la carbidopa, como inhibe esta enzima, el levodopa ya no se degrada, entonces el levodopa tiene mayor tiempo de vida y actuando, ¿sí? Es como inhibe la enzima que se encarga de degradar la levodopa, así entiendo, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta es, perdón, la respuesta es levodopa. Listo, chicos. Claro, el BR acá en Trujillo, pongan en internet qué significa BR. Es una discoteca, pues, ¿no? Una discoteca, como dice. Ya, entonces pueden averiguarlo ahí en internet, ¿ya? Y bueno, ahora te ayuda a que te acuerdes esto triada, ya, pues, ¿no? Listo. Entonces, otra pregunta, mira, otra pregunta, ¿ya? Otra pregunta para que veas que es importante escuchar estas clasecitas, ¿ah? Al menos una hora al día te va a ayudar bastante. Ya, mira, otra Medellín Pepa dice, abogado de 45 años, consulta por presentar hace 2 meses, ¿ah? Hace 2 meses. Tristeza, apatía, ¿no? Pérdida de interés por su trabajo, por sus familiares. Prefiere estar solo, aislamiento social, mira. Constantemente se muestra irritable, incapacidad para concentrarse, hiporexia, pérdida de peso, insomnio. Ya, yo qué te dije, si no sabes qué cosa es, tu marca depresión nomás. No hay pierde. El 98, el 80-90% va a ser la clave de depresión. Así, a la champa, tú lo vas a marcar, va a ser depresión. ¿Ya? Entonces, yo que te dije también en la pregunta 32, te dije que dentro de los trastornos del ánimo, el trastorno depresivo mayor es el más preguntado, el más frecuente en nuestro medio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos saber ahí? Es lo siguiente, ¿no? Que ya hemos revisado. Estamos hablando de un trastorno depresivo mayor. ¿Y por qué un trastorno depresivo mayor? Porque cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, uno, que los síntomas tienen que perdurar más de ¿cuánto? Más de 2 semanas. En este caso, dice que perdura más de, o bueno, está perdurando casi 2 meses. Entonces, esa tristeza, esa apatía ya no es normal, chicos, ¿ya? Uno, como les dije la clase pasada, uno puede ponerse depre, por así decirlo, puede tener depresión, pero hasta cierto punto controlable, pues, ¿no? Pero si es que esa depresión ya genera un impacto en tu vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, muere un familiar, eh, puede que te pongas triste, depresivo, llores, todo, ¿no? Pero hasta cierto punto, en un momento vas a entender que ya, pues, ¿no? Que la vida continúa y que tienes que seguir para adelante, ¿no? De hecho, que vas a estar triste en ciertos tiempos, pero si es que esa tristeza perdura y tiene todas esas características, más de 2 semanas, tristeza, apatía, pérdida de interés, ya quieres morirte, no sirves para nada, entonces esa tristeza perdura por mucho tiempo, te puede llevar a un trastorno depresivo mayor. Y ahí están las características, ¿no? Entonces, mira, tú al ver esos criterios, este, como lo que están planteados ahí, apatía, ¿no? Apatía, fatiga, ya, insomnio, como dicen en el caso clínico, eh, pérdida incluso de líbido, también no tienes ganas ni siquiera de tener contacto coital con tu pareja, ni nada de eso, no te llama ni el interés de eso. Entonces, mira, ve, hay hiporexia también,
¿sí? Hay pérdida de concentración, ¿ya? Incluso estos pacientes pueden incluso estar depresivos más que todo por las noches, el apetito cambia, etcétera. Entonces, todo eso es un cuadro de estado depresivo mayor, pues, ¿no? Un estado depresivo mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué más, pues? ¿Qué más? ¿Qué otro dato más te puedo dar? Entonces, esas respuestas o esos datos, esas preguntas, yo ya te he dado varios datos en la pregunta número 32. Entonces, anda esa pregunta número 32 y escúchala, dale like, compártelo y ahí vas a obtener más datos y preguntas que ya han venido. Recuerden, chicos, que todos los datos que yo les estoy dando, absolutamente todos son preguntas que ya han venido de exámenes. Ya por lo que pueda hablar por ahí, ciertos datitos, preguntas que ya han venido. ¿Ya? Listo. Entonces, más que todos esos detalles, ¿no? A ver, si nosotros también, para el estrés, dice, me estoy estresando mucho, trabajo en medicina. La carrera en sí de medicina es estresante, pues, ¿no? Y ahorita más con la pandemia, que está sentado prácticamente casi 24 horas del día frente a una computadora, una laptop, ¿no? Los niveles de estrés se han disparado, pues, chicos. Sí, incluso hay estudios que se han visto que por esta pandemia hay más trastorno de ansiedad generalizada, más ansiedad, más depresión, ¿no? Están más ansiosos por los exámenes, por las tareas, si desaprueban pueden entrar en un estado depresivo, ¿no? Toda esta pandemia literalmente ha fregado muchas cosas, ¿no? Entonces lo que puedes hacer, vacúnate, pues. Te vacunas, tú y tu familia, ¿no? Y siempre con los cuidados respectivos, pues, ¿no? Puedes ir saliendo poco a poco, ir saliendo de tu cascarón. Haz ejercicio, pues puedes hacer ejercicio en tu casa también, ¿no? Puedes salir a manejar bicicleta, puedes salir con tu flaca, pueden ir a caminar a la playa, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Puedes ir al Bahía, ya abrieron el Bahía, ¿verdad? No sé si son especulaciones, pero ya me han pasado la voz, ¿ya? Entonces, pueden hacer muchas cosas, chicos, ¿ya? Depende de tú cómo te organices también, ¿ya? Porque la verdad que estar en la universidad muchas veces no hay, y esto de la pandemia no es, no hay mucho, ¿cómo se dice? Muchas veces dejan muchas tareas los profesores, pero no se preocupan del estado mental del paciente, ¿no? O bueno, en este caso de los alumnos. Entonces, hagan deporte, chicos. Deportes, coman saludable, ¿no? Y pórtense bien, pues, ¿no? Les va a ir bien. ¿Y, chicos? A ver, listo. Otra pregunta. Paciente de 15 años, desde hace 30 días, está, mira, irritable, pérdida de interés, sensación de inutilidad. Otra vez, mira, la misma cosa. Alteración del sueño, insomnio, pensamientos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, pues, no vas a marcar autismo, ¿no? Vas a tener que marcar depresión. Chicos, les vuelvo a repetir, si no saben qué marcar en una pregunta de psiquiatría, marquen depresión. No va a haber pierde. Van a ganar puntos ahí. Entonces, esos datos también te los di en la pregunta número 32, todos esos criterios, ¿no? El paciente, como puedes ver ahí, mira, tiene alteración del sueño, puede estar insomnio, puede haber hiperinsomnio también, ¿no? ¿Qué más? Pérdida de interés de las actividades que hacía. Por ejemplo, esta persona le gustaba jugar fútbol, pero ella está deprimido, no tiene ganas ni siquiera de hacer lo que antes le gustaba, lo que le llamaba la atención. Eso se llama anedonia, ¿ya? Anedonia. Listo, ¿qué más? Puede tener pensamientos suicidas, ¿ya? Puede tener pensamientos suicidas. Ojo, chicos, el trastorno depresivo, eso también fue pregunta de examen, se asocia bastante a depresión, ansiedad, perdón, ¿ya? La ansiedad y la depresión son dos patologías que la mayoría mente van de la mano. Es como hablar, por ejemplo, hipertensión, diabetes, ¿no? Entonces, siempre van de la mano en la mayoría, pues, ¿no? No se complica, ¿ya? Entonces, claro, esa es la respuesta, ¿no? Depresión mayor. Aunque me preguntan por el Bahía. No, chicos, es una mnemotecnia que les puede ayudar al resolver esta pregunta ya. El Bahía Rosa ahí es una discoteca, chicos, acá en Trujillo. Tiene bastantes luces psicodélicas, como
y que pueden visitarlo, ¿no? No sé si en abierto, pero ya chicos, entonces acuérdense ya, trastorno depresivo mayor es igual a probabilidad de que puedas tener un suicidio, ¿no? Hay bastante riesgo. ¿Ya, chicos? Listo. ¿Qué más? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí yo les he dado algunos datos, algunas preguntas extras, ¿ya? Para que puedan ir refrescando la memoria, ¿no? Y seguimos con la pregunta número 34, ¿ya? Entonces, mira, nos dicen, ¿cuál es la patología más grave en los recién nacidos de hijos de madre diabética? Madre diabética. También te lo dije, creo, en una pregunta anterior, pero vamos revisando, ¿ya? Mira, ven. Cuando hablamos de patologías graves en recién nacidos de madre diabética, van a haber ciertos factores de riesgo. Pero yo te voy adelantando. Este factor de riesgo de ser madre diabética puede causar en el niño síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, ¿sí? Del recién nacido, del neonato, del chibolito que ha nacido, ¿ya? Entonces, dentro de esas patologías podemos hablar un montón, pues, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, que así se le llamaba antes, a lo que es la enfermedad de membrana hialina. Síndrome de aspiración meconial, el famoso SALAN, o SAN, como quiero llamarlo, ¿no? Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Listo. Eso también puede generar dificultad respiratoria en el recién nacido. Y la otra bien estudiada es la taquimia transitoria del recién nacido. Entonces, esas tres patologías es lo más frecuente que debes saber. Y aparte la neumonía neonatal, ¿no? Eso también tienes que tener en cuenta. Listo. Entonces, los que son más preguntados son estos tres que te estoy resaltando acá. La enfermedad de membrana hialina, el SALAN, el síndrome de aspiración de líquido meconial, y el TTRN, ¿no? Taquimia transitoria del recién nacido, ¿no? Así lo vas a contar. Taquimia transitoria del recién nacido. Entonces, aquí te están preguntando factores de riesgo. Listo, chicos. Miren, este, cuando nosotros tenemos estas patologías, tienes que pensar en ciertos factores de riesgo, ¿ya? Pero antes de que entre a tallar esta pregunta, te voy a dar algunos datos extras que ya han preguntado, ¿ya? Cuando yo clasifico al niño, al chibolo que recién ha nacido, tengo que considerar su peso, ¿no? Peso, pregunta de examen. Cuando hablamos de niño macrosómico, mayor de cuánto? De 4 kilos. Eso ya está en la guía, está establecido, ya no es porque a mí se me da la gana. Y está establecido estos datos, ¿no? 4 kilos. Si nace un chibolo más de 4 kilos, macrosómico, ¿ya? Es un niño macrosómico. Lo normal es que el niño nazca pesando de 2.500 a 4.000, o sea, de 2,5 kilos a 4 kilos. Eso es lo normal. Si es que nace menos de 2.500 a 1.500, se va a llamar bajo peso al nacer. Si es que está de 1.000 a 1.500, o bueno, si quieres ya ser exacto, 1.499, muy bajo peso al nacer. Y si es que el niño nace con menos de 1 kilo, es extremadamente muy bajo peso al nacer. ¿Qué han preguntado? Macrosómico, han preguntado. Macrosómico han preguntado. Han preguntado muy bajo peso al nacer, menor de 1.500. Eso han preguntado. Los otros también han preguntado, por ahí lo van a encontrar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo podemos clasificar también al recién nacido? Por su edad gestacional. Preguntas de examen también, chicos. Cuando hablamos de un niño que es prematuro, pretérmino, menor de cuántas semanas? De 37 semanas. Cuando hablamos de un bebé que está a término, ¿sí? De 37 semanas a 41 semanas. Cuando hablamos de un niño postérmino, de un bebé postérmino, mayor de 42 semanas. Entonces, eso de ahí tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Listo. ¿Qué más? Sobre todo la tabla de Luchenko, ¿no? ¿Qué dice la tabla de Luchenko? Cuando yo comparo la edad gestacional con respecto al peso, veo si es que mi percentil está por debajo de 10, será un pequeño para la edad gestacional, ¿sí? O sea, hay unas tablitas que están así, donde aquí te colocan el peso y aquí la edad gestacional que tuvo por Capurro, ¿no?
Por ejemplo, supongamos que tenga 38 semanas, ¿no? Y a las 38 semanas el chibolo pesa 5 kilos. Entonces, eso va a estar por encima, ¿no? Por encima del percentil 90. Entonces, va a ser percentil por encima de 90, grande para la edad gestacional. O sea, el bebé es grande para la edad gestacional. En pocas palabras es gordo, pues, ¿no? Y si te digo pequeño para la edad gestacional es como decir flaco, ¿sí? Pero lo normal es que el percentil para que sea un niño adecuado para la edad gestacional es de percentil 10 a percentil 90. Ya, eso ha sido pregunta de examen, pues, ¿no? Listo, entonces si entendiste ese dato, yo te voy a dar otro dato extra. Cuando a ti te pongan una pregunta de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido y te dicen, el chibolito nació prematuro, ah, ya, entonces me van a poner que tiene menos de 37 semanas. Es pretérmino. Entonces, si te ponen un caso clínico donde te dicen que ya lo hemos revisado, ¿ah? Ustedes ya lo han visto en preguntas anteriores. Niño de 30, por ejemplo, te dicen, chibolo de 34 semanas que nació. ¿Qué es? Prematuro, pretérmino. ¿Cuál es dentro de del diagnóstico diferencial del síndrome de dificultad respiratoria? ¿Qué es lo que puede hacer? Enfermedad de membrana hialina. Listo, chicos. Si es que el niño ya es postérmino, ¿cuándo hablamos de postérmino? Cuando es mayor o igual a 42 semanas, ¿sí? Es postérmino, ¿ya? Acá, embarazo prolongado, postérmino. Supongamos que te ponga el caso clínico, dice el chibolo nació con 42 semanas, ¿sí? O tiende a la prolongación de 41 más. Entonces, si es que el chibolo nace y tiene dificultad respiratoria, ¿qué es lo que tienes que pensar tú? Pensar primero con un SALAN, un síndrome de aspiración de líquido meconiano. Supongamos que dicen no, el chibolo no es ni prematuro ni postérmino, ¿no? Ni postmaduro ni muy maduro, ¿no? Entonces el niño nace en un estado término, y acá es a término, ¿ya? A término, ¿sí? Entonces van a ser entre las 37 semanas y 41 semanas. Y nace con dificultad respiratoria, lo primero que tienes que pensar es en una taquimia transitoria del recién nacido. Entonces, la mayoría de preguntas, casi el 80-90% de preguntas se pueden resolver solamente sabiendo la edad gestacional. Si tú ves que en el caso clínico te dicen, ay, a paciente con síndrome de dificultad respiratoria, nace con taquimia, quejido, quejidos respiratorio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, te dicen, ah, ya tiene 33 semanas. ¿Qué vas a pensar primero? En una enfermedad de membrana hialina, ¿no? Te dicen, ah, no, el chibolo nació con 42 semanas, tiene también taquimia y aspiró meconio, no lo sé. Ya, tiene 32 y tiene 42 semanas. ¿Qué vas a pensar? Vas a pensar, por ejemplo, en un salán, ¿ya? Lo más probable, no hay pierde. Ya, igual que te he dicho de depresión, con esos datos piensas en depresión y marcas depresión, ya, igualmente te doy estos datos, solamente con los datos de las semanas, ¿ya? Dicen, no, que el patita nació normal a las 38 semanas, pero tuvo una taquimia que fue transitoria, ¿no? Sí, te están hablando de la taquimia transitoria del recién nacido, ¿no? Que es las primeras 6 a 12 horas, ¿no? Es lo primero. ¿Y para esto qué se usaba? ¿Qué test se usa? El test de Silverman Andersen. Pregunta de examen también. ¿Cuál es el test? ¿Yo? ¿Cuál es el test que se usa para ver o categorizar la dificultad respiratoria en los niños recién nacidos? Silverman Anderson o Enders, ¿ya? Entonces, más que todos esos datos, ¿ya? Más que todos esos datitos, ¿ya? Los otros datos los vamos a ir revisando con más calma. Listo, entonces, si te preguntan, ¿cuál es el factor de riesgo, ¿ya? Para enfermedad de membrana hialina, es que el chibolo nazca pretérmino. Otro, que nazca por cesárea. Otro, que sea de sexo masculino. Otro, chicos, otro, por acá está, sexo masculino, cesárea, ¿no? Que sea el segundo gemelo, factor de riesgo también. Y lo que te han preguntado es la diabetes mellitus materna. Si es que la madre tiene, si la madre es diabética, tuvo diabetes gestacional o diabetes ya crónica que ha venido desde antes de la gestación, entonces es el factor de riesgo para poder hacer una enfermedad de membrana hialina. Listo, chicos. Entonces aquí la clave es enfermedad de membrana hialina. ¿Ya? Así nada más, así de simple puedes sacar los datos. Entonces, ¿qué tú tienes que saber de la enfermedad de membrana hialina? ¿Ya?
¿Por qué se produce? Porque hay un déficit de el surfactante pulmonar. Si tú te acuerdas, el surfactante pulmonar que es producido por los neumocitos tipo 2, ¿de qué se encargan? De producir el surfactante, pues, ¿sí? Y ese surfactante es un fosfolípido, es como un jabón. Entonces ya te voy a explicar cuál es el mecanismo por el cual colapsa el alvéolo. Entonces, ¿eso qué hace? Disminuye la tensión superficial y evita que así los alvéolos colapsen, evita que el niño pueda hacer una telectasia, ya que puede hacer una dificultad respiratoria. Pero como el chivolo es muy inmaduro, recuerda que el surfactante pulmonar se empieza a sintetizar de las 24 a las 34 semanas. Pues imagínate que el chivolo naja con 32 semanas. Todavía su surfactante pulmonar no está máximo, por así decirlo, ¿no? Entonces va a haber mayor probabilidades de que el niño nazca con dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿qué le aplicas? El test de Silverman Anderson, perdón, y le haces ver si es que tiene taquimia, quejido respiratorio, aleteo nasal, ¿no? El bamboleo tóraco abdominal, ¿no? Etcétera, ¿sí? Y ¿qué es lo que tú tienes que encontrar en estas patologías, chicos? Este cuadro diferencial, captura de pantalla, no lo sé, lo puedes ver tú y esto te va a ayudar bastante a resolver bastantes preguntas de síndrome de dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puedes encontrar como diagnóstico? ¿Qué es lo que puede ayudarte? La radiografía, chicos, lo que han preguntado, ¿ya? La radiografía. ¿Cómo la radiografía en un paciente con enfermedad de membrana hialina? ¿Sí? O síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 antes llamado, ¿ya? Porque en tipo 2 era, era taquimia transitoria del recién nacido. ¿Cómo está? Vidrio esmerilado, pulmón en vidrio esmerilado, ¿ya? Borramiento cardíaco, broncograma aéreo, pulmón blanco, te pueden decir también. Entonces, ¿qué es lo que hacía falta en estos niños? El surfactante pulmonar. Entonces, ¿qué le dan? Surfactante pulmonar profiláctico intratraqueal. Listo. Entonces, eso es lo que tú deberías saber, ¿no? Otro, chicos, ya voy aquí a detenerme a explicarte esto porque acá bastantes preguntas allá. Y esto creo que ya también lo han visto en preguntas del año 2019, ya lo han visto también a mayor detalle, también está para que lo revisen, ¿ya? El otro, el SALAN, el síndrome de aspiración meconial. ¿Qué te dije? Aquí tú tienes que evaluar si este niño es post-término. Cuando hablábamos de post-término, hablábamos de 42 semanas o más. Entonces también puede que haya un factor de riesgo, hipoxia, intraparto, embarazo prolongado, incluso la diabetes gestacional está metido acá, ¿ya? Pero donde es mayor peso es aquí, diabetes gestacional, ¿ya? En primer puesto, por así decirlo. ¿Qué más? Entonces, este síndrome de aspiración meconial, este SALAN, o así vas a encontrarlo como SAN, síndrome de aspiración meconial, o también, que es lo mismo, decir de síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, ¿ya? Entonces, estos pacientes, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer atrapamiento aéreo. ¿Por qué? Porque todo el líquido meconial se ha aspirado. Chicos, cuando el niño tiene muchas semanas, o sea, ya pasa las 41 semanas a 42 semanas, el esfínter ya esofágico del niño se relaja. Y perdón, el esfínter anal del niño se relaja. Entonces, el ano al relajarse, los esfínteres al relajarse, la caquita sale, por así decirlo, al líquido amniótico. Entonces el chibolo traga ese líquido amniótico. O sea, en pocas palabras, mientras más edad gestacional tenga más de 41 o 42 semanas, más probabilidades que el niño se haga su caca, por así decirlo, su caca en el líquido amniótico y se aspire, ¿no? Por eso se hace el síndrome de líquido aspiración meconial. Por eso que el factor de riesgo es post-término, ¿sí? A mayor madurez, mayor relajación del esfínter, ¿ya? Anal. Listo. Entonces, también, pues no puede haber taquimia, cianosis. Entonces, el chibolo, ¿qué es lo que puedes encontrar en su radiografía? El panal de abejas. Pregunta de examen. Si te dicen panal de abejas, síndrome de dificultad respiratoria, el SALA, ¿ya? Síndrome de aspiración meconial, de arranque, ¿ya? De arranque. Y como en estos niños, muchas veces, pueden incluso infectarse por listeria monocitógenes, algunos recomiendan dar ampicilina, amicacina, más que todo para evitar la sobreinfección de la aspiración del líquido amniótico, ¿no? No es porque el líquido amniótico quizás fue contaminado
recuerda que el líquido amniótico es estéril, pues no hay bacterias, pero porque puede sobreinfectarse, ¿ya? O puede haber una sobreinfección bacteriana, en este caso se recomienda dar tratamiento antibiótico, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué más? Ya ahí hay más datos, pues no, chicos, ya ahí lo pueden leer ya a su debido momento, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Luego, el último, chicos, ya es el último. Taquina transitoria del recién nacido. Es en niños o en recién nacidos a término, ¿ya? De 37 a 41 semanas, ¿ya? ¿Cuál es el factor de riesgo? Por ejemplo, que haya pinzamiento tardío, la mamá tenga asma materna o el parto se prolongue mucho. Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber taquiquimia transitoria. Su propio nombre dice transitoria. O sea, el chibolo nace con taquimia mayor de 60 por minuto. Recuerda que en recién nacido la frecuencia cardíaca es de 40 a 60. Entonces, si tiene 60, 70, 80, entonces si tiene taquimia en las primeras 12 horas, tranquilo, ¿no? Es parte del cuadro. Ahora, esta taquimia, como dice transitoria, es que va a pasar, ¿ya? ¿Y en qué caso se da más que todo? Sobre todo se da como factor de riesgo por la cesárea. Este mecanismo de la cesárea ya se está dejando de lado, ¿ya? Pero te explico algo corto, porque también lo han preguntado. La cesárea, ¿qué es lo que pasa cuando uno sale por el canal vaginal? El chibolo sale su cabeza y como que se estrangula la cara, el cuello, el tórax, todo, pero no, todo se aprieta, por así decirlo, ¿no? Por la misma distensión de la vagina y que comprima al niño, ¿no? Entonces, eso hace que todo el líquido amniótico recuerda que nosotros en la cavidad amniótica hemos estado tragando, tú has estado tragando tu pichi, ¿no? Tu orina, por así decirlo. Has estado tragando tu líquido amniótico. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico se forma de la orina del niño. Entonces, te has tragado tu orina, ¿ya? En algún momento te has tragado tu orina cuando está en el útero, ¿no? Entonces, eso se va tragando, ¿ya? Pero cuando sale por el canal vaginal es como que tu cuerpo lo comprime y todo el líquido que está en tus pulmones sale hacia el exterior. Y ese es por el mecanismo fisiológico del conducto vaginal. Pero ¿qué pasaría si tú sales por cesárea? Ese mecanismo fisiológico se pierde. Entonces, mayor riesgo de que tus pulmones queden llenos de líquido, ¿no? Pero eso va a ser transitorio porque ese líquido se va a ir reabsorbiendo por ciertos mecanismos, que ese es otro tema, ¿ya? Es otro tema, incluso hay transportadores, hay canales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es uno de los mecanismos, ¿ya? Que se está dejando de lado, sí, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, también que usas el test de Silverman-Anders, ¿ya? ¿Cuál es la radiografía que debes usar acá? El característico, pulmón encharcado. Pregunta de examen, sisuritis, diafragma aplanado, hiperclaridad de los pulmones, aumento del espacio intercostal. ¿Eso qué te hace acordar? Parece un pulmón de un asmático, ¿no? Hiperclaridad, horizontalización de las costillas, diafragma aplanado, pero lo que han preguntado, sisuritis, inflamación de las fisuras donde están de los pulmones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita? Oxígeno, muchas veces puede tener y darle un buen clima, una temperatura, ¿no? Entonces, si sabes esos tres cuadros diferenciales, es más que suficiente, chicos, ¿ya? Más que suficiente, ¿ya? Y por último, solamente para que tengas un dato extra, cuando te ponen un caso de neumonía neonatal, lo único que tienes que ver en la pregunta es que si es que te dicen que el paciente o la madre tuvo algún factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el chibolo nace y la mamá tuvo alguna infección vaginal, ¿no? Alguna ITS que no haya sido tratada, ¿no? Alguna infección vaginal que pueda ser transmitida de forma vertical, ¿no? O, o por el Streptococcus galactiae, el E. coli, etcétera, ¿no? Si tuvo una ITU, por ejemplo, una ITU, una RPM, algún factor de riesgo que sea alguna infección, pues materna, pues, ¿no? Y horizontal también puede verlo a través del nosocomio, ¿no? Entonces, si te ponen esa característica, tú marcas neumonía neonatal, ¿no? Entonces, el niño va a nacer con dificultad respiratoria, apnea, incluso puede haber reactantes de fase aguda elevada, PCR, BCG elevados. ¿Ya? Y el tratamiento se da con ampicilina micacina. Miren chicos, escuchen, ¿ah? Este es dato, este es un buen dato, ¿ya? Todo niño que nace
y, por ejemplo, tenga dificultad respiratoria, tenga fiebre, tenga hipertermia, tenga, no lacta bien, no sé, todo lo que pueda generar algo de anormalidad o que pueda ser anormal a nuestros ojos de un bebé, de un recién nacido, es sepsis, así. No lacta, sepsis. Tiene fiebre, sepsis. Dificultad respiratoria, sepsis. Es lo primero que tienes que pensar. Es por eso que se da tratamiento para una posible sepsis. Pues mira, ampicilina, amicacina. Si tú buscas el tratamiento para sepsis neonatal, ampicilina, amicacina. Acá mira, ampicilina, amicacina. Ya, pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento para sepsis neonatal? ¿Ampigentamicina o ampiamicacina? ¿Ya? Ampiamicacina. Listo. Entonces ahí hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta esos datos, ¿ya, chicos? Listo. Entonces, dentro de la enfermedad de membrana hialina, ya te dije, es el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ya hay que tener en cuenta que puede haber una inmadurez del desarrollo fisiológico, hay una deficiencia del surfactante pulmonar, ya sea cuanti o cualitativo, ¿ya? Y más que todo característica de prematuros, chicos, ¿ya? Prematuros. Esto nos permite diferenciarlo de otras enfermedades de infección respiratoria, ¿no? Por el tiempo, prematuro, a término o post-término. ¿Cuál es la característica? El vidrio esmerilado, la radiografía. Entonces, mira, ve, cuando hay surfactante pulmonar, ¿no? Disminuye la tensión del alveolo, y mira, el alveolo está vacante, ¿no? Está bien permeable, el oxígeno entra, ¿no? ¿Y quién lo produce? El neumocito tipo 2, el alveolo está normal. Pero ¿qué pasaría? Todo lo contrario, si es que no hay surfactante pulmonar, ¿no? No lo produce el neumocito tipo 2. Entonces, este alveolo tiende a ir hacia adentro, tiende a colapsar y causar la enfermedad de membrana hialina. ¿Ya, chicos? Entonces, dentro de los factores de riesgo, dentro de los factores de riesgo, ya, dentro de los factores de riesgo está la prematuridad, ya te había dicho, la prematuridad, la asfixia perinatal, ¿ya? Y el nacimiento por cesárea también que lo han preguntado. Y en este caso han preguntado la diabetes mellitus materna. Ya, chicos, la diabetes mellitus materna. ¿Ya, chicos? Ah, el score para sepsis en niños, pucha. Hay uno que es distinto, pero no agregan otros datos, pero en términos generales hay leucocitosis, PCR elevado, taquignia, ya, frecuencia respiratoria, un montón de datos. Es como casi como el adulto, pero cambian algunos datos, incluso los valores de los leucocitos, de las, ¿cómo se llama? De la leucopenia, todo eso, ya. Entonces estaría bueno para revisarlo, ¿no? Sí, pero es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta que se puedan hacer, ¿no? ¿Qué hice? Amigo, buenas noches. Respecto al fármaco que mencioné, dice medicina, yo estoy seguro bastante cuando acá me enseñan, el doctor Urquiza, a la miércoles. No sé si lo conocen, que es un ejemplo. Pucha, doctor Urquiza, ¿no? Pero el doctor Urquiza es muy, a la miércoles, mejor, es una época muy fea estudiar con él, ¿ah? Pero sí, hasta que sí, sí aprendí bastante. Toda la cosa que él te pregunte, ese profesor, tienes que responderle como él quiere, ¿no? Pero él usa bastante el libro de farmacología, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Gungman, ¿no? El Gungman, el Velázquez, ¿no? Usa esos libros más que todo. Y siempre escuchar sus clases, pues, ¿no? Porque ese profesor sabe bastante la teoría, bastante farmacología, sabe bastante la parte teórica, ¿no? Entonces, tienes que sufrir en fármaco, así es. Con ese doctor siempre es así. Pero no, es buena gente, ¿ya? Él a veces cuando hacías tus clases te sacaba a exponer y finito pues se sentaba al fondo y finito te ponía tu cero si es que si exponías mal. Sí, no te preocupes, así con ese profesor todos jalan, así, o sea, jalan uno que otra prueba y con 11 con 12 pero con tal que no bajes de 7 ya te considera como aprobado, ya. Pero no hay que asustarse, chicos, son etapas, ya, son etapas que uno pasa, ¿ya? Listo. Entonces, eh,
Ya, listo, chicos. Entonces, más que todo esos detalles, ¿no? Esos detalles. Ojo, cuando hablamos de sepsis neonatal, ya respecto a la pregunta que hicieron, la clínica es inespecífica, chicos, ¿ya? En chibolos es inespecífica. Si yo te doy un score, sí vas a encontrar score, porque sí he visto ahí score, pero la clínica es bien inespecífica. O sea, como te digo, por ejemplo, el chibolo puede estar con fiebre, puede tener hipertermia, puede tener dificultad respiratoria, ¿no? Piensas en sepsis, ¿no? Está histérico, sepsis, ¿no? Está llorando mucho, sepsis, ¿no? No lacta, sepsis, ¿no? Tiene taquicardia, sepsis. Todo es muy inespecífico, ¿no? Incluso en los niños muchas veces no hay ni leucocitosis, hay leucopenia, porque recuerda que en las 6 primeras a 12 horas primeras, el niño hace una leucocitosis fisiológica, puede llegar hasta 30.000, ¿no? Y para que hagas tu relación, abastonados, segmentados, pucha, es una vaina eso, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Entonces, siempre un niño, un recién nacido, a veces esos scores no sirven, ¿no? No sirven. Pero sí que los puedes leer, los puedes buscar, sí, en buena hora, pues, ¿no? Pero más que todo la parte, los datos puntuales, pues la parte práctica, eso es lo que te va a ayudar. ¿De chicos? Listo, entonces, sigamos, ¿no? Entonces, en este caso, el niño que nació fue de madre diabética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que aplicar que te dije? El test de Silverman-Anderson, ¿ya? Entonces, chicos, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente en este momento. Van a coger su cara, ¿ya? Van a ir a su cara y vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿no? Así, mira, a ver. No sé dibujar, yo no sé mucho dibujar, pero imagina, vamos a dibujar un osito, una galletita, parece una galleta de avena. Mira, a ver, ¿qué es lo que tienes que pensar primero? Primero tienes que ir de abajo hacia arriba. Aquí, ¿quién está? La nariz. Entonces, ¿qué buscamos? El aleteo nasal, ¿sí? Vamos a ir de arriba hacia abajo así, en forma descendente, ¿ya? El aleteo nasal. Luego, ¿qué sigue? Sigue el quejido respiratorio. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bajo, sigo bajando. El apéndice sifoides. Recuerda que el apéndice sifoide en los recién nacidos es protuberante, ¿no? ¿Sí? Por la misma forma del tórax que tiene en ese momento. Y entonces, retracción sifoidea. ¿Ya? Sifoidea. Listo. Seguimos bajando, ¿no? Por debajo, ¿quién va a estar? Las costillas. Tiraje subcostal, o bueno, intercostal en este caso, ¿no? Intercostal, porque hay subcostal también. Y el bamboleo o la disociación tóraco-abdominal. Recuerda que cuando uno respira o cuando el niño respira, lo normal es que se eleve, acá está, mira, que se eleve el tórax y se eleve el abdomen, eso es lo normal. De hecho, que hay un predominio abdominal. Recuerda que el abdomen del niño es más grande que el tórax, si tú lo ves desde abajo, ¿no? O sea, está como por ahí cercano, porque el perímetro torácico y el perímetro abdominal casi no varía mucho, ¿no? Pero con respecto a la cabeza sí varía. Pero la distensión con la inspiración, la expiración se mueven los dos para arriba, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que tú ves que el abdomen se infla, ¿no? Pero el tórax como que no hay una disociación, ¿no? Se va hacia arriba, el otro se va hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, como que no va en ese orden. Entonces puedes pensar en una disociación tóraco-abdominal. ¿Y qué pasaría si ves que solamente el abdomen se distiende y el tórax no? Algo está pasando en los pulmones que hace que el pecho o el tórax no se distienda, ¿no? Entonces ahí aplicas tu test de Silverman-Anderson, ¿no? Y sacas tu puntaje. Si es de 0 puntos, es sin dificultad respiratoria. Si es de 1 a 3 puntos, es leve. Si es de 4 a 6 puntos, moderada. Mayor de 7 puntos, va a ser severa, ¿no? Esto es lo contrario al Apgar, ¿no? El Apgar es al revés, ¿no? Si tienes más de 7 puntos, está normal, ¿no? Si es de 7 a 10, es leve, y así sucesivamente, ¿no? Es todo lo contrario. Listo. Entonces, ahí vemos un alveolo, mira, un espacio aéreo, un alveolo. El alveolo, como tú puedes ver, está rodeado de células alveolares tipo 2. Estas células alveolares tipo 2
son las que van a sintetizar, ¿qué cosa? El surfactante pulmonar, ¿sí? Que disminuye la tensión superficial. Acuérdate, neumocito tipo 2, surfactante pulmonar. Pregunta examen, ¿ah? Hasta el día de hoy he visto que me han preguntado, ¿ya? Ahora, el surfactante pulmonar que viene del neumocito tipo 2, tienes que recordar lo siguiente, ¿ya? Que en la mayoría en el alveolo hay mayor cantidad, perdón, mayor superficie alveolar está compuesto por el neumocito tipo 1. Como puedes ver ahí, mira, aquí, ¿no? Aquí ocupa la mayor parte de la superficie del alveolo, ¿ya? Perdón, me estoy equivocando, ese es el neumocito tipo 2, estoy hablando piedras. El neumocito tipo 2, es el que te digo, ¿cómo se dice? El que es el menor número, en menor cantidad, pero es el que mayor importancia tiene, porque produce el surfactante pulmonar. Pero, en cambio, el tipo 1, ya, el tipo 1 que está acá, ¿no? Es que constituye la mayor superficie alveolar, pero es en menor número, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener en cuenta, chicos? El neumocito tipo 2, ya, ocupan solamente el 5%, pues como puedes observar acá, mira, 5% nada más. Pero son más abundantes, pues chicos, porque van a producir el surfactante pulmonar. Ya, esto es un trabalenguas, pero más o menos te voy colocando esto, ¿no? O sea, neumocito tipo 2, a ver, lo voy a poner acá mejor, ¿ya? Si no se van a confundir. Hasta yo me echo bola. Mira, mira, aquí, mejor con otro colorcito. El surfactante, perdón, la célula alveolar tipo 2 que produce neumocito, ¿ya? El neumocito tipo 2 que produce surfactante, que está acá, surfactante, ¿ya? Es el que es más abundante, ¿sí? Más abundante, pregunta examen, es el más abundante, pero tiene menor superficie alveolar, ¿no? Como puedes observar, solamente acá hay uno, por acá hay otro, ¿no? Pero, cuando hablamos de neumocito tipo 1, ya estamos hablando de tipo 1, mira, si tú te das cuenta, tiene mayor superficie alveolar, mira, casi agarra todo el alveolo, casi agarra todito el alveolo, solo agarra, ¿no? Mira, ese es el tipo 1. Entonces, tiene mayor superficie alveolar, ¿ya? Y como tiene mayor superficie alveolar, en este caso 95%, entonces ponemos, es el menos abundante, ¿sí? Tiene menor número de células, pero tiene mayor superficie alveolar, que es un 95%. Entonces, así han preguntado, chicos, ¿ya? Pregunta de examen fue, ¿cuál es el tipo de célula alveolar que es menos abundante, pero tiene mayor superficie alveolar? En la célula alveolar tipo 1, el alveolo tipo 1. Sí, célula alveolar tipo 1. ¿Cuál es la célula productora de surfactante pulmonar y que tiene mayor abundancia, pero tiene menor superficie corporal? Es el neumocito tipo 2. Listo, chicos. Entonces, el neumocito tipo 2 produce el surfactante. Listo. Ahí no hay más que hablar, ahí, ¿no? Produce el surfactante eh, pulmonar. Listo. Recuerda que estos neumocitos tipo 2, tipo 1, perdón, sirven para que este neumocito tipo 2 pueda regenerarse, ¿no? Pueda haber mayor transformación hacia estos, ¿ya? Recuerda que aquí también que se va a dar el intercambio de gases, ¿no? Entra el oxígeno y sale el CO2 de la sangre, ¿no? Y va a formar parte de la barrera alveolo capilar, como estás observando en la imagen, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ese detalle. Listo. Entonces, ¿qué más han preguntado, chicos? ¿Qué otros datos te van a preguntar y te van a seguir preguntando y tienes que saber sí o sí? ¿Cuál es la composición del surfactante pulmonar? La principal composición, dipalmitoil, fosfatidil, colina, es un fosfolípido. Ya lo hemos visto esta pregunta. Ya lo hemos revisado esta pregunta. Ya lo hemos revisado, chicos. Así que tengan en cuenta, ¿ya? Eso sí, pregunta examen, si no me equivoco, del último ENAM que había, ¿ya? Dipalmitoil, fosfatidil, colina, ¿ya? Puede haber otros compuestos, puede haber proteínas, lípidos, pero el principal es el dipalmitoil, fosfatidil, colina. Listo, chicos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Es lo siguiente. Mira, ve. Es lo siguiente. Acá mejor con la imagen te lo voy a explicar. Mira, ve. Cuando uno
no tiene surfactante en los alvéolos, o sea, cuando no hay surfactante en los alvéolos, las moléculas de agua, recuerda que a nivel de los alvéolos están recubiertos por líquido, ¿no? Por algo acuoso, ¿sí? Entonces, cuando hay moléculas de agua, por las fuerzas de estas moléculas de agua, cohesionan, o sea, se acercan, ¿sí? Imagínate, ese es un alvéolo sin surfactante pulmonar, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si es que yo ingreso moléculas surfactantes? O sea, ingreso surfactante pulmonar. ¿Qué era el surfactante pulmonar? Era grasa, pues, ¿no? O sea, era fosfolípido. Lípido, pero era lípido, pues en términos coloquiales es grasa, ¿no? Es aceite, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando se une el aceite con el agua? ¿Lo separa las moléculas de agua, sí o no? Y hace que la tensión superficial disminuya y el alvéolo pueda tender a abrir hacia afuera, pues. Entonces evita el colapso de los alvéolos. Esa es la explicación, ¿no? Entonces como si fuera un jaboncito o un aceite ahí, resbala y hace que el agua no se cohesione mucho, no lo hace más fluido, por así decirlo, y los alvéolos van a estar mayormente insuflados, inflados para que puedan permitir el paso del aire. Listo. Entonces, ¿qué han preguntado? ¿Qué han preguntado? Ya lo hemos visto en otras preguntas. ¿Cuál es el principal componente del surfactante pulmonar? Dipalmitoil, fosfatidil, colina, fosfolípido. ¿Ya? ¿Qué tipo de células son los neumocitos tipo 2 que producen el surfactante pulmonar? Son cúbicas. ¿Ya? Se producen desde las 24 hacia las 34 semanas. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Cuál es la función? De disminuir la tensión superficial. Eso han preguntado, chicos. Chicos, pregunta de examen, ¿ah? Me acabo de acordar que venía una así en el 2019, si no me equivoco. Escucha, cuál es el principal mecanismo fisiopatológico en la enfermedad de membrana hialina? Es la disminución de la tensión superficial. ¿Por qué? Porque hay déficit de neumocito tipo 2 y por ende disminución del surfactante pulmonar. Entonces, la tensión superficial siempre tiene que estar ahí metido, ¿ya? Si es que yo, en términos normales, disminuyo la tensión superficial porque hay surfactante, reduzco el trabajo respiratorio, ¿no? Y evito que las vías aéreas pequeñas alveolares colapsen, pues, ¿no? Entonces no colapsen. Listo, chicos. Hasta ahí vamos bien. A ver, chicos, me reportan así vamos bien. Ya vamos a terminar, chicos, ya esta parte. Vamos bien, chicos. ¿Están ahí? ¿Se durmieron ya? Vamos, chicos, respiren. Listo, chicos. Listo, chicos. Entonces, mírame, este esquemita te va a ayudar a entender lo siguiente. Mírame, mira. Cuando hay surfactante pulmonar en los alvéolos, ¿no? El primer aire, por así decirlo, la primera presión que uno ingresa a los alvéolos, va a hacer que estos alvéolos se distiendan. ¿Por qué? Porque el surfactante que está almacenado aquí hace que los alvéolos se amplíen, ¿no? Y no puedan colapsar. Entonces, toda la presión negativa para poder inflar estos sacos, ¿no? Toda la presión negativa para poder inflar con la primera respiración que hace el niño, con la primera inspiración, ¿no? Este, Antes, perdón, de la primera inspiración, esos alvéolos van a estar colapsados, ¿no? Pero cuando el niño empieza a inspirar, hace su primera respiración, sale a la luz, por así decirlo, del útero, ya sale del vientre de la madre, esta presión va a tener que ser disminuida, pues, ¿no? Para poder ampliar el diámetro del alvéolo. Y eso se da gracias a qué? A que hay surfactante pulmonar, que es la rayita celeste, ¿no? Y esto permite que el alvéolo pueda expandirse, ¿no? Entonces, en la segunda, tercera inspiración del niño, ya no va a usar, por ejemplo, de 40 a 100 cc de centímetros de agua de presión,
para poder abrir ese alveolo, sino que como ya disminuyó la tensión superficial, solamente va a usar una presión de 12 C. Entonces es necesario para poder inflar al alveolo solamente 12 centímetros de agua. Mira, de haber usado 40, 100, ahora termino usando 2 nada más. Ya, olvídate del número, simplemente que, mira, para poder inflar un globo, tú usaste una presión de 100, por así decirlo, ¿no? P1. Pero con el surfactante pulmonar ya no vas a usar una presión de 100, sino vas a usar una presión de 2, ¿sí? Y eso fue gracias a qué? A que hay esta lámina de fluido de surfactante, ¿no? ¿Sí? Entonces, con las sucesivas inspiraciones del niño, el niño va a tener menos esfuerzo respiratorio. Eso es lo que se traduce. Pero ¿qué pasaría si es que por cosas del destino el niño es prematuro y hay ausencia de surfactante pulmonar? Primero, que el alveolo va a estar colapsado y va a necesitar una presión negativa de 40 a 100 para poder inflar ese alveolo, ¿no? El chibolo nació, no hay la capita moradita que es el surfactante pulmonar, ¿no? Entonces, el niño, para poder inflar ese globo, ese alveolo, va a tener que seguir usando presiones altas. Mírame, de 40 a 100 va a tener que seguir en 50, ¿no? Para poder inflar ese globo. Le va a costar más expandir ese alveolo para que se pueda llenar de aire. Entonces, aquí, como no hay surfactante pulmonar, la tensión superficial sigue todavía elevada. Pero en cambio aquí, como hubo disminución de la tensión superficial, ¿gracias a qué? Al surfactante pulmonar. Listo, chicos. Entonces, ahí está, te lo dejo, la enfermedad de membrana hialina, cómo diferenciarlo y algunos diagnósticos diferenciales, ¿ya? Y por último, chicos, ya con esta parte terminamos, ¿ya? Con esta parte terminamos. Aquí un dato, mírame. Una parte fisiopatológica, no más que todo de la enfermedad de membrana hialina que han preguntado, ¿ya? Cuando el pulmón sale, ¿ya? Cuando el pulmón sale, perdón, cuando el niño sale, y tiene déficit de surfactante pulmonar porque es prematuro, los alveolos pueden colapsar, chicos. ¿Y eso qué produce? Atelectasia del recién nacido, ¿qué te lleva a tu mente? Enfermedad de membrana hialina. El chibolo, ¿qué va a hacer? Una ira, una insuficiencia respiratoria aguda. Puede estar hipóxico, puede estar hipercámnico. Recuerda, chicos, que acá está el alveolo, ¿no? Este es el alveolo. ¿Sí? Entra el oxígeno y sale el CO2. ¿De dónde? De la sangre. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que por cosa del destino ese alveolo colapsa? La sangre sigue ahí, ¿no? Pero el oxígeno ya no entra. Entonces el oxígeno ya no entra. ¿Y eso qué te genera? Hipoxemia. Porque ya no hay oxígeno que va hacia la sangre. Y el CO2 ya no puede salir. CO2 se retiene, aumenta el CO2 en sangre. ¿Eso cómo se llama? Hipercamia. Pregunta de examen, entonces, chicos. ¿Cuál es el trastorno respiratorio que hacen estos niños? Hipoxemia, hipoxia, hipercamia. ¿Ya? Y eso que te lleva a la acidosis respiratoria. Recuerda que por la fórmula de Henderson-Hasselbalch, ¿qué te dice? pH, ¿no? Es igual a 6.1 o el pK, como quieras llamarle, más el logaritmo del bicarbonato entre 0.03 por el PCO2, ¿no? Pocas palabras por esto, ¿sí? En forma resumida, es decir, el pH es igual al bicarbonato entre el PCO2, ¿sí? Entonces, si el PCO2 aumenta, el pH que va a bajar o subir, va a bajar porque son inversamente proporcionales. Entonces genera una acidosis de origen respiratorio. Listo. ¿Cuál es el trastorno ácido base de la enfermedad de membrana hialina? Acidosis respiratoria. Listo. ¿Qué más? Debido a que hay una hipoxemia, ya una hipoxia, hay una vasoconstricción pulmonar también, ¿no? Y eso puede generar hipertensión pulmonar del recién nacido, ¿ya? Listo. Por el estrés también de catecolaminas del niño también puede generar eso. ¿Ya? Entonces, esta hipoxia y esta hipercapnia puede llevar a lesión de los capilares, el edema intersticial se hace presente, más lesión celular, pérdida de fibrinógeno, acumulación de fibrina porque no hay
fibrinógeno en este caso, y hay mayor formación de membrana hialina. Por eso es el nombre, enfermedad de membrana hialina. Listo, chicos, mira, y acá está resaltadazo, ¿ah? Asfixia aguda y diabetes materna como factor de riesgo. Entonces, nacidos hijos de madre diabética es un factor de riesgo para hacer este síndrome de dificultad respiratoria. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Y por último, es esto de acá que lo pueden encontrar este, en la literatura del internet, de Google, es lo siguiente, mira, enfermedad de membrana hialina, ya, ¿qué te dije? El vidrio esmerilado, mira, el vidrio despulido, vidrio esmerilado, ¿no? El pulmón blanco también, ¿te acuerdas? Pulmón blanco. El pulmón puede estar atelectasiado, ¿no? Puede haber atelectasia, ¿sí? Y el patrón es retículo glandular, como puedes observar ahí, ¿sí? ¿Qué más? En el SALAN, o el síndrome de aspiración del líquido meconial, está el famoso panal de abejas, ¿no? Como puedes observar, hay parches algodonosos, ¿sí? Así le llaman parchados algodonosos o infiltrados algodonosos, que son opacidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, es la característica, ¿no? El panal de abejas. Y por último, la taquiña transitoria del recién nacido, te dices es como el asma, ¿no? Mira, las costillas se horizontalizan, ¿no? El pulmón está airado, está lleno de aire, sí, hay atrapamiento aéreo, arcos costales planos, horizontales, el diafragma está plano, ¿sí? Y hay una ingurgitación periliar, ¿no? Y hay una cisuritis también, como se puede observar en la imagen. Listo, entonces esas son las características de este diferencial de síndrome de dificultad respiratoria, chicos. Listo, chicos, hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna acotación, algo que decir? ¿Vamos bien, chicos? Bueno, he tratado de darles muchos datos que les pueda servir para que ayuden a repasar, ¿no? Como les digo, chicos, estas preguntas no reemplazan su lectura, ¿no? Tienen que leer y ver, pues, chicos. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido algo, hayan entendido algo. Muy agradecido con su presencia. Lo vamos a dejar ahí por hoy, ¿ya? Que tengan buenas noches. Gracias.